hoy en día está bajo la lupa el lenguaje, la lengua que hablamos, ¿no? Cómo lo usamos. Cualquiera que haya leído algo sobre filosofía o sobre sociología sabe lo importante que es el lenguaje en la construcción de la realidad social y cómo eso termina impactando en las relaciones de poder en una sociedad y qué cosas se puede hacer, a qué trabajos podemos tener acceso, a qué beneficios o a qué derechos podemos tener acceso dependiendo de, por ejemplo, el género o tu orientación sexual. El lenguaje, a la vez que refleja una realidad injusta que es la desigualdad de género, lo refuerza al mismo tiempo. Entonces la propuesta es intervenir en cómo usamos algunas palabras que son las que reflejan el género, pero no el género de las cosas como la silla, que es femenina por una cuestión arbitraria, el techo es masculino también por una cuestión arbitraria, sino el género entendido como la representación del género de las personas en el lenguaje. Entonces, si yo llego a un lugar y hay 20 mujeres y un varón, voy a decir hola chicos por la presencia de ese único varón, ¿no? Pero si no estuviese ese varón ahí, diría hola chicas. Y eso no ocurre a la inversa, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, uno de los efectos que tiene esa desigualdad que se refleja en el lenguaje, de que prima lo masculino por encima de lo femenino. Es lo que se conoce como androcentrismo, ¿no? Reflejado en el lenguaje. El lenguaje refleja estos sesgos sexistas, ¿no? Y de hecho los esfuerzos que se hacen por combatirlos de alguna manera vienen de hace muchos años, ¿no? Entonces se viene cambiando, la lengua se viene revisando hace décadas. Hoy en Argentina uno habla de lenguaje inclusivo y dice, ah, sí, hablar con la E, ¿no? Se lo simplifica de esa manera. Pero en realidad el lenguaje inclusivo, en lugar de decir hola chicos, decir hola gente, por ejemplo. O sea, usar palabras que ya están en la lengua y que no son tan disruptivos como decir todes o chiques, pero son alternativas. Otra alternativa que se viene usando es el desdoblamiento entre masculino y femenino, ¿no? Decir hola a todos y todas. El problema con eso es que seguimos quedándonos en un esquema binarista, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de varones y mujeres. Pero hoy en día hay personas que cuestionan justamente desde su vivencia personal más íntima y sentida el género que de alguna manera no les cuadra ser varones, no les cuadra ser mujeres, con todo lo que eso implica en términos de mandatos sociales. Todo cambio suele generar resistencia, sobre todo si no se comprende cuál es la razón de ser o la propuesta, ¿no? Muchas personas cuando entienden cuál es el propósito o cuál es el sentido del lenguaje inclusivo, por lo menos dejan de ridiculizarlo, dejan de burlarse del lenguaje inclusivo. Hay personas que se resisten por una cuestión de conservadurismo lingüístico, porque no les gusta supuestamente que se cambie lo que ya está en términos de la lengua. Ese purismo es muy selectivo porque no se resisten cuando se trata de otras cosas que no sea el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, usan runners, youtubers, hay como una permeabilidad absoluta a usar palabras nuevas que son del inglés, por ejemplo, pero sí hay una oposición férrea al lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es como que se pone en duda que realmente lo que les importe sea cuidar la lengua española. Ahí se nota que en realidad es una resistencia a esto en particular, porque no es solo lingüística la resistencia, sino social, sobre todo, ¿no? Y sí, uno de los argumentos que suelen esgrimir es el verdadero lenguaje inclusivo es el braille o la lengua de señas. En realidad son distintos sistemas de comunicación, distintos sistemas semióticos, ¿no? Y que no son excluyentes con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, en realidad, hay usos que intentan ser más inclusivos del género en particular, ¿no? De la cuestión del género. Y lo del braille y la lengua de señas por ahí también tiene que ver más con la accesibilidad que con cuestiones de género. Aparte son totalmente compatibles. Una mirada, el lenguaje inclusivo lo que propone es una perspectiva de género en el uso de la lengua. Y eso puede permear también al braille, también a la lengua de señas, también a cualquier otro tipo de sistema de comunicación. O sea que no hay conflicto, digamos, deberían ir de la mano en realidad.